trabajando en proyectos de turismo rural comunitario, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar específicamente de un proyecto que trabajamos en el Golfo de Nicoya, que se llama Diseño de Productos Turísticos Alternativos en el Golfo de Nicoya. Este es un mapa de ubicación de las comunidades, específicamente el Golfo de Nicoya, algunas islas, algunas comunidades costeras y otras comunidades en la península. Estas comunidades estaban muy cerca de Guanacaste, el principal destino turístico, uno de los principales destinos turísticos del país, pero por su ubicación quedaron excluidas de este turismo, un turismo masivo, ¿verdad? Ellas tenían idea de incursionar en turismo, pero porque se convirtieron únicamente en un lugar de paso. De la gente que va para, los turistas que van hacia Guanacaste Norte también. Entonces, la Universidad Nacional a inicio de los 90 incursiona en esta zona del Golfo, ¿verdad? Una zona poco definida, pescadores artesanales, y comienza a facilitar procesos de organización comunal, capacitaciones y inclusión de proyectos productivos diferentes a la pesca. Entre ellos estaba los del turismo rural. Trabajó muchos años, se organizaron especialmente grupos de mujeres. Ya en el 2006, la sede de la Chortena, mediante un programa de fortalecimiento o apoyo a las micros y pequeñas empresas, retoma todos sus procesos de labor y le da seguimiento. Y se forma la Federación de Mujeres del Golfo. Entonces, esta federación, y con apoyo de la sede de Nacho Ortega, propone realizar una ruta turística, ¿verdad? Y ahí se mantuvo la ruta turística, se habló de la ruta por varios años. En el 2008, la sede de Nacho Ortega se acerca a la Escuela de Geografía, ¿verdad? Y dice que está trabajando con el turismo, pero es una ruta, pero no, solamente es teoría, ¿verdad? No se puede concretar porque no ha podido diseñar la ruta. Entonces, como en el 2008, la Escuela de Ciencias Gráficas, junto con la sede de Nacho Ortega, inicia este proyecto. El objetivo del proyecto es, mediante la planificación territorial, ¿verdad?, que es el énfasis de nuestra escuela, aportar mediante el diseño de productos y rutas turísticas para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, realmente fortalecer esa actividad turística o esas iniciativas turísticas que ya venían desde el inicio de los 90 con esta ruta. Ellos hablaban de una ruta turística, de turismo, pero no tenían nada, o sea, en turismo no había nada, y nosotros llegamos y empezamos a preguntar qué hay, pero no había ideas, pequeñas iniciativas, una tenía una soda, otra hacían artesanías, otra todavía tenía un albergue, pero no podía haber una ruta si no había un diagnóstico del sistema turístico. Entonces, lo primero que hicimos fue el diagnóstico del sistema turístico, que consiste en identificar especialmente el espacio geográfico, cuál es la zona que va a cubrir la ruta turística. Bueno, dicen el Golfo, cuáles son las comunidades, tales comunidades, islas que están dentro de un espacio geográfico determinado, que tienen los recursos turísticos y una población local, ¿verdad? Muy importante, que es la población que se va a encargar de gestionar o de administrar estos recursos y que además está organizada. Luego, bueno, la demanda, la posible demanda, la demanda que existe o la demanda potencial. ¿Quiénes van a llegar o quiénes llegan en ese momento a esa zona? Los operadores de mercado, que si existe una tour operadora o alguien que esté interesado en promocionar esta ruta turística, y la oferta, porque pueden tener muchos recursos, pero si no tienen oferta, no se puede dar la actividad. Entonces se identifica esta oferta, pero eran pequeñas obras, no era una oferta así como muy amplia. Lo primero que hicimos fue el taller de
diseño de mapas participativos. Realmente la comunidad son ellos los que saben qué hay, y nosotros no conocemos la zona, no vamos a ver qué hay en la comunidad. Entonces hacemos talleres donde les explicamos a ellos qué es un recurso, qué es un atractivo, qué es un producto, y que empiecen a decir, bueno, en mi comunidad hay tal y tal cosa. Entonces, con la cartografía base, que son los segmentos censales, donde ellos pueden ubicar con mayor facilidad las casas, los caminos, los ríos, los cerros, y ellos empiezan a buscar, bueno, en tal lado tenemos un cerro. Este cerro se llama el Cerro Sombrero, el Copal del Nicoya. Y ellos ponen un número a cada uno de los atractivos y después una descripción, porque ellos creen que es un recurso turístico, porque podría ser, y empiezan a hacer una descripción que ni ellos no sabían que realmente tenían, y que no sabían que eso también podría tener un potencial turístico. Entonces así como empezamos nosotros a entrar a la comunidad. Primero nos dicen qué hay y luego ya nosotros vamos con ellos mismos a verificar en el campo esos recursos y tenemos que clasificarlos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la OEA, se clasifican en sitios naturales, acontecimientos programados como la festividad de los turnos, los que se hacen en Guanacaste, fiestas cívicas, fiestas, realizaciones técnicas, científicas o contemporáneas, museos o manifestaciones culturales. Entonces, primero decían que no tenían nada, ¿verdad? O pensaban que un recurso era solamente natural, una catarata, la playa, pero después se dieron cuenta que tenía mucho. Aquí presentamos el de Copal de Nicoya, porque no sé si logran ver que todos tienen un lojito, ¿verdad? Ellos se fueron identificando y ellos dijeron, Copal de Nicoya llega hasta aquí. Pero eso es muy importante, nosotros pensamos que Copal era más grande y resulta que ellos dicen, no, de aquí para allá eso es Pochote y ya eso no. Y como Pochote no está en la organización y hay nadie que pueda intervenir a la hora de diseñar la ruta, entonces no vamos a involucrar Pochote. O también dicen, hay un recurso aquí, hay una montaña, hay un mirador, pero resulta que eso está en manos de personas que no son de la comunidad, extranjeras y no tienen acceso. Entonces eso se va eliminando de una vez de ese inventario. Una vez que tenemos el inventario, que nosotros vamos al campo y lo referenciamos y empezamos con los mapas, la base de datos, tenemos que evaluar la vocación turística de esos recursos, porque podría ser que sí son recursos, pero no tienen la capacidad para ser un atractivo. Entonces hay una evaluación de jerarquía que va de 1 a 5, donde el número 1 es el que tiene menor capacidad de atracción, o sea, es el de menos atracción, y el número 5 es el de mayor. Entonces, si hablamos de un atractivo número 5, estaremos pensando en Machu Picchu, por decirte. Un atractivo número 1 es muy básico, una catarata ya de la montaña que no es muy conocida, pero que si se interviene, se trabaja, se crea acceso, facilidades, puede tener un potencial 1 y después se puede integrar con otros de jerarquía 1, jerarquía 2 y se puede integrar en una ruta, entonces ya se puede elevar un poco el potencial. También hay que aplicar, o nosotros aplicamos la evaluación de potencial turístico de acuerdo a la incidencia de factores internos y externos. Factores internos, como la incidencia del tiempo atmosférico o el clima. O sea, ellos dicen, bueno, hay un mirador en tal comunidad, pero si llueve es muy difícil llegar, o es muy alejado, es muy caliente. O sea, tenemos que ver cómo incide el tiempo atmosférico para poder estar en ese lugar. Y entonces, la incidencia es de 1 a 3, ¿verdad? Baja, media o alta. Y así vamos haciendo hasta hacer un promedio de los factores, el esfuerzo físico. O sea, tienen los recursos, mucho esfuerzo físico, entonces no cualquier persona puede llegar a esos lugares. La seguridad. Como esa comunidad no se había preocupado, tal vez no había baranda, seguridad, o sea, era también lugares muy peligrosos para visitar. También las facilidades, la dificultad de acceso o la diversidad. Solo vamos a ir al mirador, pero no hay otra cosa que hacer, ¿verdad? No hay diversidad de actividades. Y después analizamos los factores externos. La accesibilidad, pero de acuerdo a la zona del Golfo. No es fácil llegar a la zona del Golfo. Hay una carretera, la carretera interamericana, entonces empiezan a valorar la conectividad con otros lugares, la proximidad centro emisores, que está realmente cerca de San José, no es tan largo, está cerca del
de Guanacaste, que es el principal centro turístico, facilidades, la singularidad, o sea, alguien se va a dirigir, va a venir a Costa Rica solo para ir a ver el Golfo, o para ir a ver una ruta turística en el Golfo. Entonces todo eso se va valorando. La información turística, si existe información turística o no, y la importancia. Es muy importante el Golfo de Nicoya, pero tiene importancia económicas, ¿verdad? Para sus pobladores, pero tiene importancia turística. Entonces empieza a hacer una valoración y luego saca un promedio y se dice, bueno, la incidencia de estos factores es alta, media, baja. Si la incidencia es muy alta, la vocación va a ser muy baja. Y a la inversa, ¿verdad? Si tiene baja incidencia, van a tener vocación. Estos son el inventario y evaluación de los recursos de estas comunidades, sitios naturales, culturales, y ahí tenemos una lista y los categoría, tipo, subtipo, de acuerdo a la OEA, y luego la jerarquía. Vemos que todos, la mayoría son de jerarquía 1, un poco de jerarquía 2, y creímos que el Golfo era jerarquía 3 porque ya es más regional. El Golfo de Nicoya no es solo esas comunidades que tenemos ahí, sino bueno, se extiende hasta un poco más Tárcoles, ¿verdad? La península, y tiene una importancia además socioeconómica. Después, y cuanto a los factores, también, la vocación baja y media, casi para todos. Y después, aquí lo contamos en general, pero cada una de las comunidades tiene su inventario, tanto de recursos como de oferta, de demanda. Realmente la demanda casi era nula para la mayoría, únicamente desde Chile reportaba visitación, ¿verdad? Estudiantes de la Universidad Nacional, investigadores de la Universidad Nacional, y uno que otro de intercambio que llegaban de los turistas que llegan a Monteverde. Las operadoras solamente se hablaba de la Federación de Mujeres que pretendía ofertar la ruta y luego actuar, la Asociación Costarricense de Turismo Rural, que los estaba apoyando en esas actividades. Con base al diagnóstico del sistema turístico, entonces fue que se empezó el diseño de productos turísticos participativos, de los cuales le va a hablar mi compañero Pablo Miguel. Buenas tardes. Como Meli les indicaba anteriormente, una vez que se hace la vocación turística, creo que es importante destacar dos cosas importantes, dos cosas con respecto a la misma. Una es que, como se vio, la mayoría de los atractivos son de jerarquías muy bajas, jerarquía 1 o jerarquía 2, en casi todas las comunidades con las que hemos trabajado, y esto da casi como resultado de que tengan una vocación baja también. Nosotros a las comunidades siempre mencionamos que el hecho de que tenga una vocación baja no quiere decir que de todo no pueda desarrollarse la actividad, sino que, como ustedes vieron, a la hora de hacer el análisis de la vocación, se toman en cuenta aspectos internos dentro de los lugares que estamos trabajando. Y que con el mejoramiento de estos aspectos, por ejemplo, en el caso de la seguridad, en el caso de la interpretación, en el caso de creación de folletos, guías, etcétera, eso puede ayudar a aumentar también el potencial turístico. Y eso es muy importante porque era parte de lo que mencionaba, y muchas veces ellos no saben lo que tienen o no lo valoran, ¿verdad? Como lo podemos valorar nosotros siendo, digamos, fuera de la misma comunidad. Y esta puesta en valor, en realidad, de esos recursos potenciales, les ayuda a ellos también a poder diferenciar y también a poder generar una mayor interacción dentro de la comunidad y apoderarse del proceso. Que eso es parte muy importante desde el punto de vista de los proyectos que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque a diferencia tal vez de el diseño del producto turístico que pueda hacer el ICT, a nivel regional, como mencionaba el señor anterior, ¿qué sucede? Que ellos definen segmentos muy grandes, sol y playa, etcétera, que son los que atraen mayor cantidad de inversión extranjera, etcétera, y dejan por fuera muchas veces las comunidades locales, las comunidades pequeñas, que no van a generar, desde el punto de vista de ellos, una gran cantidad de atracción, una gran cantidad de dinero o de inversión. Eso es importante porque cuando hablamos desde el punto de
vista de lo que es un diseño de producto, un producto turístico en general, el producto es una experiencia. Y es una experiencia que nace desde mi casa o el lugar donde yo estoy planeando mi visita, el traslado a ese lugar, toda la vivencia que yo tengo, el traslado hasta mi casa y hasta donde llego nuevamente y compartir esa experiencia con mis seres queridos, con mis amigos a la hora de compartir las fotografías, contar cómo nos fue la experiencia nadando con ballenas o con delfines o subiendo al cerro, etc. ¿Okay? Eso es importante porque esa experiencia es la que nosotros queríamos que la comunidad diseñara. Nosotros ayudamos a diseñarla, pero que ellos tuvieran claro que es algo que van a tener que trabajar para que se mantenga en el tiempo y que ellos tengan también presente de cómo se puede mejorar de una u otra forma. No creando falsas expectativas en el hecho de que vamos a pensar de que se nos va a convertir una de esas comunidades o cada una de ellas como un papagayo, ¿verdad? Porque primero que todo esa no es la idea que teníamos a la hora de trabajar con las comunidades, pero principalmente de que el producto turístico que ellos generaran, ya fuera una ruta, una cabalgata, etcétera, a diferentes escalas, fuera más bien o lo vieran como una actividad complementaria a la actividad principal que ellos tienen. En su mayoría pescadores, en el caso de la isla de Chira, y algunas otras comunidades ya al interior, bueno, al exterior, depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Como el caso de Manzanillo, en el caso de Costa de Pájaros, Cocorocas, etcétera, que es más que todo relacionado con la agricultura. Entonces, ¿cómo poder complementar esa actividad y que no va a venir a sustituirla del todo, pero que sí puedan generar ciertas interacciones? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, nosotros lo que hicimos fue algunos talleres en los cuales, como Mary les explicaba, una vez que se han identificado los diferentes recursos, ya las comunidades, conociendo esos recursos y sabiendo el potencial que tiene cada uno de ellos, lo que nosotros les brindamos fueron las herramientas para que pudieran preparar o que pudieran diseñar su propio producto turístico, lo que ellos veían que era más factible de realizar en cada una de sus comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer muchas cosas. Y es muy importante esto porque vemos que la comunidad se encuentra muy animada a la hora de trabajar con ellos. Pero que tenemos que ser conscientes de qué tenemos para poder presentar algo, un pequeño producto, aunque sea muy pequeñito, pero que en realidad esté bien diseñado, que esté bien elaborado, bien definidas los roles de cada una de las personas que van a estar involucradas, y no necesariamente pensar, como muchas veces o como sucedió años atrás, de que íbamos al banco, nos prestaban una gran cantidad de dinero, hacíamos unas cabinas, nadie llegaba y perdíamos todo luego. Nos quedábamos sin las cabinas, nos quedábamos sin la propiedad donde veníamos trabajando desde hace 50 años, que era de mis abuelos, y que al final de cuentas quedamos casi en la calle y no podemos seguir ninguna de las actividades, ni la tradicional ni la nueva que es el turismo. En este caso lo que queremos es que ellos puedan trabajar, que puedan desarrollar alguna actividad, aunque sea relativamente pequeña, en los terrenos, en las áreas que ellos tienen disponibles dentro de sus comunidades. Que tengo, como mencionó Melina, hay una poza. Hay una poza de color turquesa increíble dentro de una propiedad, pero si es una propiedad privada y la persona no está participando dentro del taller o dentro de la asociación, eso lo descartamos desde un principio. A partir de esto, ellos generaron entonces los diferentes productos turísticos basados en el diagnóstico inicial. Aquí estamos en uno de los talleres donde ellos ya hicieron el mapita, los explican a todas las demás comunidades o a los demás grupos qué es lo que presentaron, qué es lo que quieren hacer, etc. Y el producto se basa específicamente en cuáles son los atractivos que ellos van a incluir dentro de ese producto. Puede ser un solo atractivo, por ejemplo. ¿Cuál es la puesta en valor de esos atractivos? Es decir, ¿por qué creo yo que es importante? ¿Okay? ¿Por qué creo yo que es importante que alguien de San José venga a mi comunidad a ver ese atractivo o este recurso en particular? ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo muy claro para que ellos también estén conscientes de cuál es la magnitud, de hasta dónde podemos llegar.
va a venir alguien desde Inglaterra para poder ver solamente el árbol de Guanacaste que tiene 50 años o 100 años que está en la plaza de mi pueblo. Tal vez no necesariamente, dependiendo del segmento del mercado, pero digamos, hay otros elementos que sabemos que atraen más. Entonces, es un poco esa puesta en valor, reconocer por qué es importante ese atractivo y darlo a conocer a los posibles o a la demanda potencial. Porque si yo no lo valoro, ¿cómo voy a llegar a decirle a alguien que venga y me pague para poder venir a verlo y explicarle qué es lo bueno que tiene? Luego tenemos también, bueno, ya el producto en sí, que puede ser un nombre en general, fruta tal o cabalgata, etcétera, digamos que ellos pueden definir, y a partir de la misma nosotros les decimos o siempre les inculcamos que traten de hacer una operacionalización de ese producto. A la hora de hacer la operacionalización, lo que estamos tratando es de que ellos traten, de que ellos en general se organicen como comunidad. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo voy a hacer una cabalgata, yo vamos a ir a hacer una caminata de 4 horas al cerro tal, y resulta de que, bueno, 4 horas, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien va a dar un refrigerio? ¿Quién los recibe cuando llegan a las 4 de la mañana porque tienen que comenzar a caminar a las 5 para ver las aves a tal hora? ¿Quién va a dar el refrigerio? ¿Hay que llevar agua o no? ¿Quién tiene los primeros auxilios? ¿Quién va a llevar tal cosa? ¿Quién nos va a guiar? Cuando regresa, ¿cuándo va a estar listo el almuerzo? ¿Quién lo va a servir? ¿Quién va a cobrar? Bueno, toda la parte de organización, ¿okay? Que tiene que ver con esta operacionalización que nosotros llamamos. Entonces, a la hora de calendarizarlo, por decirlo de alguna forma, ellos mismos se están poniendo responsabilidades. Entonces, Melvin es la responsable de llegar a recibirlos a la plaza. Pablo llega y es el guía en ese momento y va a hablar de esto y esto y esto conforme vamos avanzando en el sendero o en el camino. Entonces, es la forma en la cual nosotros hemos tratado de que ellos diseñen el producto en particular. Aquí tenemos, bueno, parte también de algunos de los talleres, Cocorocas, Manzanillo, tenemos también en Copal, Palito de Chira, etcétera, digamos, cómo las comunidades se fueron involucrando conforme fue avanzando el proyecto. Acá tenemos, bueno, algunos de los productos que se generaron en ese momento. Como mencionó Evelio al inicio, unos han resultado y otros se quedaron solamente aquí en la tablita que tenemos, ¿verdad?, que hemos presentado. Esto depende mucho también de la organización de la comunidad. Y obviamente todos sabemos también de parte también de los recursos que puedan estar disponibles. Dentro de las comunidades, como les mencioné, Isla de Chira, especialmente Palito de Chira, Costa de Pájaros, Manzanillo, Orocú, Cocorocas, Coyolito y Copal. ¿Cuáles eran las diferentes organizaciones que estaban trabajando? Tanto organizaciones solamente de mujeres en algunos casos, en otras eran organizaciones mixtas. No quedamos solamente en que con mujeres íbamos a trabajar porque tuvimos una experiencia en algún momento y resultó que no fue como la mejor forma de integrar la comunidad con respecto, digamos, a esa experiencia particular, que era una organización solamente de mujeres. No quiero decirle que esté mal, pero más bien dio como una vuelta radical al hecho de la integración del turismo dentro de la comunidad. Y también, bueno, algunos de los productos que ellos propusieron, por ejemplo, el tour del arrecife, digamos, la visita al arrecife del Palito de Chira, o lo que era también a la área protegida que ellos tienen. En algunos otros casos, bueno, caminata a diferentes cerros, tenemos juegos tradicionales, por ejemplo, en el caso de Coyolito, en el caso de Copal, que ha tenido mucho éxito, lo que era la feria copaleña, que está asociada más que todo a lo que es ganadería, toros, etc. Entonces, en el redondel se llegaba un grupo y ellos montaban una corrida de toros y hacían todo como si fuera la fiesta patronal, digámoslo así, pero para ciertos grupos que ya estaban reservados en ese momento. Entonces se fue generando cierto tipo de interacciones y las comunidades fueron trabajando y desarrollando algunos de ellos. En particular, creo que es importante que resaltar el caso de Palito de Chira, que es una comunidad de pescadores artesanales. Ellos tienen un área protegida que ellos mismos declararon, que ellos mismos definieron, que han venido trabajando y que se han involucrado. También en Chira, lo que son las damas de Chira, que también han ido creciendo poco a poco, están vinculadas con Actuar, y ya no tienen solamente visitación nacional, sino que tienen visitación a nivel internacional, que eso es algo importante. Y luego tenemos también el caso de Copal, que han sido, digamos,
dos de las comunidades que se han desarrollado más o que han mantenido más los diferentes productos que ellos propusieron. Aquí tenemos uno de los mapas, como Meili mencionaba, la georreferenciación. En el caso de nosotros es muy importante la creación de cartografía para poder representar cada uno de ellos, las diferentes rutas o los diferentes caminos y los diferentes productos. Digamos, una ruta de bicicleta que diseñaron o que propusieron parte aquí en la isla de Chira, lo que tiene que ver con el área protegida. Tenemos acá lo que es también el manglar, la playa, recolección de chuchecas o cosas de ese tipo, ¿verdad?, que ellos tienen también, y más que todo, digamos, para la referenciación de cada uno de ellos, en el caso del proyecto, y también para la información turística de parte de ellos, porque a partir de eso generamos algunos folletos, hicimos algunos pósters, que ya fuera de información general dentro de la misma comunidad. Bueno, esa fue otra, voy a salir un poco, pero está incluido dentro de toda la experiencia. La panga la podemos tomar para ir a la isla de Chira, ya sea en Costa de Pájaros o la podemos tomar en Punta Arenas, y llega a este sector de acá, en Bocana. Pero para poder ir a Palito de Chira, que se encuentra al otro lado de la isla, hay que tomar un bus y dura aproximadamente como 1 hora. Pero depende cómo vayan. Hay personas que han ido en bicicleta o que se van caminando, y resulta que conforme van caminando, conforme van avanzando, no existe ninguna rotulación. Entonces eso fue otro de los problemas que pudimos encontrar, no solamente en Chira, sino en la mayoría de las comunidades, especialmente algunas, aunque estén al lado de la Interamericana, no hay rotulación que indique cuál es la entrada principal para llegar a esas comunidades. Entonces hicimos campañas de rotulación para poder indicar y que la gente de la comunidad también viera la importancia de que de esa información que está dentro de la información turística general que deberíamos de entregar a los visitantes. Otro de los ejemplos que tenemos acá, bueno, este es el caso de Costa de Pájaros, parte de lo que ellos, ¿verdad?, mencionaban, los atractivos, y en este caso también una pequeña ruta que era un tour de visita a la isla de Pájaros. Y como último elemento, como mencionaba, bueno, se mencionó al inicio, nosotros somos de la Escuela de Geografía, entonces parte de los objetivos principales que nosotros teníamos también era cómo poder interpretar o cómo poder vincular esas experiencias desde el punto de vista territorial. Escogimos el diseño del producto turístico porque, como Meli mencionó, no es solamente el hecho de identificar los atractivos o los recursos y trabajar con la gente, sino que en realidad para poder diseñar un buen producto turístico deberíamos de tomar en cuenta todo el sistema turístico. Y todo ese sistema turístico podemos definirlo desde el punto de vista espacial, tiene límites. Podemos identificarlo a partir de las comunidades, una región, un área de planificación, etc. Y que comparte elementos o responsabilidades tanto desde entidades, instituciones estatales como de instituciones o empresas privadas o emprendimientos privados, como es el caso que nosotros estábamos trabajando con las diferentes comunidades en las asociaciones. A partir de acá, lo que decidimos fue realizar una pequeña zonificación que nos ayudara desde el punto de vista territorial a poder identificar los diferentes atractivos y también que nos ayudara para poder dar algún tipo de recomendación desde el punto de vista territorial de cómo podrían generarse o desarrollarse parte de infraestructura, parte de tenencia de la tierra en algún caso, digamos, no es que vamos a mejorarlo o a solucionarlo, pero sí ver algunos aspectos que nosotros pudimos identificar, por ejemplo en el caso de las islas que no tienen títulos de propiedad. Entonces eso obviamente desde el punto de vista económico no me van a dar préstamos en ningún banco ni nada. Eso, digamos, limita parte del desarrollo, y que también desde el punto de vista institucional, de política pública, no había tampoco un incentivo en ese momento para ellos. Y especialmente también si lo vemos desde el ente rector de turismo, dice que en este caso que el turismo rural lo ha venido dejando de lado y hasta hace como casi un año lo ha venido retomando, y que nunca ha sido prioridad desde esa perspectiva. Entonces lo que hicimos fue, bueno, una pequeña zonificación. Existe una metodología que es de Diego López Olivares, de España, que él habla sobre unidades ambientales turísticas. Las unidades ambientales son pequeñas zonas que él identifica con lugares que tienen atractivos relativamente de baja categoría, y él lo que menciona es que podemos unir
uno o dos atractivos de baja categoría para convertirlo los tres en sí en un atractivo de categoría media. Y eso me lo hace más atractivo. Entonces puedo ir generando encadenamientos y clúster dentro, ¿verdad?, de una zona en particular. Entonces puedo tener 2 o 3 pueblitos que se encuentran separados territorialmente, pero que puedo unirlos a partir de una ruta y que se me vuelve más atractivo que un solo pueblo individual trabajando para poder promocionarse, digamos, a nivel nacional o a nivel internacional. Dentro de las diferentes variables que nosotros tomamos en cuenta como elementos homogeneizadores del espacio en particular y para poder definir la zonificación están los atractivos, la oferta, la demanda, el producto turístico, lo que es el uso del suelo, la geomorfología, que para el caso de esta zonificación fue el eje fundamental, y ya lo vamos a ver por qué, la tenencia de la tierra, la accesibilidad y aspectos socioculturales y económicos de las mismas. Es importante también, que no lo hemos mencionado, que el proyecto, aparte del diseño de rutas turísticas, se vio complementado con otros proyectos que tenía la sede de Chorrotega, en este caso, que eran capacitaciones que tenían que ver con planes de negocios, que tuvieron que ver también con contabilidad, que recibieron clases de inglés, algunas de las personas, y eso era parte fundamental para nosotros, digamos, como un aspecto complementario al desarrollo del producto turístico. No era del proyecto nuestro, pero que sí recibieron capacitaciones durante esos 2 años que estuvimos trabajando con ellos. Y esa fue la zonificación que nosotros pudimos, la que nosotros planteamos. No es la idea principal de las unidades ambientales turísticas porque tienen una conformación diferente, pero que sí nos permiten ver el territorio a partir de sus características. A la hora de mezclar todas aquellas a la hora de mezclar todas las diferentes variables que nosotros estábamos trabajando y comenzar a sobreponerlas unas sobre otras, digamos, ya sea con los mapas o los sistemas de información geográfica, vimos que había una variable que tenía un peso muy grande dentro de las diferentes comunidades o de las áreas que habíamos trabajado, y era la geomorfología. ¿Por qué? Porque teníamos todo lo que era la parte insular, que tenemos que verlo como un aspecto completamente independiente de su, ¿verdad?, por su forma. Teníamos todo lo que abarcaba con la costa, que tiene sus características, y teníamos también comunidades que se encontraban, por así decirlo, al pie del monte. Entonces sí había variaciones con respecto a la geomorfología de altitud, de condiciones atmosféricas, etc. Y esa fue la variable principal que nosotros utilizamos a la hora de poder hacer la propuesta de las diferentes zonas. Entonces tenemos una zona de desarrollo costero, que está esta de acá, que tiene sus características, que incluye Costa de Pájaros, Cocorocas, por ejemplo, y aquí parte del manglar de Copal. Tenemos una zona que es de turismo insular, que está principalmente, bueno, centrado en lo que es Isla de Chira. Ya sabemos por la situación por la ley de la zona marítimo terrestre, la situación de los territorios insulares en Costa Rica, tenemos que verlo como una zona completamente diferente a las demás. Y por último tenemos también una zona de desarrollo turístico de montaña que pusimos, que algunas de estas comunidades se encuentran relativamente a 200, 300 metros de altitud por respecto a los que están al lado. El cambio altitudinal es bastante importante y tienen características completamente diferentes. ¿Por qué? Porque aquí lo que se ve desarrollado más que todo es pesca. Y aquí vamos a llegar y lo que tenemos es ganado. Y lo que tardamos son 10-15 minutos de una comunidad a otra. Entonces es un producto turístico completamente diferente. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos o tratamos de identificar con esa zonificación, y para cada una de ellas entonces hicimos algunas propuestas de desarrollo turístico tomando en cuenta los productos que ellos habían diseñado. Dentro de las consideraciones finales, primero que el turismo rural es una alternativa de desarrollo comunitario, como nos parece a nosotros, que debe de contribuir con ingresos económicos, contempla el desarrollo social, cultural y ambiental. Que la base para ese tipo de turismo son los recursos atractivos turísticos y la organización comunitaria que gestiona el aprovechamiento de los mismos. Para nosotros es fundamental una buena gestión comunitaria, una buena organización comunitaria si se quiere desarrollar este tipo de productos. ¿Por qué? Porque si están bien identificados, si ellos están bien organizados,
es más fácil a la hora de llegar a visitar las diferentes instituciones, por decir de una forma que le den pelota. ¿Okay? Porque sabemos que los recursos son muy limitados y que muchas veces si están 2 o 3 comunidades unidas podríamos obtener mayor beneficio. O hasta la misma municipalidad. Imagínense que nosotros hemos festejado esto, o las municipalidades, etcétera, o en las mismas comunidades, y las municipalidades ni siquiera se han involucrado, o no les interesa, porque no tienen una oficina de desarrollo de turismo, porque no tienen un plan, o que no están dentro de lo que son municipios turísticos y comenzó a trabajar en ICT en algún momento. Que el diagnóstico del sistema turístico con enfoque territorial permite el diseño de productos diferenciados, que la existencia de organizaciones comunales facilita la aplicación del enfoque territorial, porque son las que conocen su realidad y pueden diseñar la oferta que está basada en ella. No llegamos a implantar un modelo en este caso. Que los procesos participativos logran que las comunidades se empoderen de los diferentes proyectos y al no contar esas comunidades con un plan regulador local, que teóricamente todos los cantones de Costa Rica deberían de tener, y solamente tenemos como 21 de los 81, entonces la idea de nosotros con la zonificación es que se diera un aporte desde el ordenamiento territorial a la hora de identificar diferentes elementos espaciales para que las comunidades también pudieran presentarlo ante las municipalidades principalmente y solicitar recursos para poder mejorar parte de su infraestructura o algunos aspectos que son importantes para la aplicación y la puesta en marcha de los productos diseñados. Y aquí tenemos, bueno, algunas fotografías de las comunidades también que se han visitado o en las cuales nosotros trabajamos. Y algo importante también, que el producto turístico no son solamente servicios o la oferta, ¿verdad? O sea, senderos, hospedaje, alimentación, sino que es una experiencia por lo que se debe diseñar por la cual debe diseñarse toda la experiencia de las personas que visitarán el lugar. Digamos, tenemos que pensar en todos, tratar, obviamente tenemos un segmento de mercado, pero que es una experiencia que deberíamos de tratar de que cualquier persona que llegue y nos visite, que tenga una buena experiencia en esa visita. ¿Por qué? Porque nos puede recomendar y que obviamente estaríamos cumpliendo el objetivo principal, que es eso, ¿verdad? Ayudar a la comunidad y ayudarla a conocer. Y de mi parte, bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, como ven, no es adrede que escogimos estos casos. En realidad, esta es una experiencia que exige como una organización distinta de trabajo. ¿Qué elementos vemos? Una clara logística local de trabajo, una clara logística a nivel de instituciones locales, que en este caso la municipalidad no responde, pero requiere de una gran coordinación con las instituciones públicas. Es decir, requiere también un trabajo a nivel político. Entonces tenemos que tener como varias capacidades. Esta cosa no está funcionando muy bien. Hay que tener como 3 capacidades, desarrollo de 3 capacidades. Eso implica 3 mallas de capital humano que tienen que intervenir en un proceso de encadenamiento que genere empleo local y tome en cuenta a la gente local. El gran problema es que de pronto pensamos en una bananera o en un proyecto de piña o en un proyecto, bueno, los proyectos turísticos tipo Papagayo, donde la intervención se hizo desde el primer mundo. Desde Suiza se movieron los recursos. El gobierno dio unas condiciones para la atracción de inversión extranjera, se instalaron, prácticamente no pidieron ni permisos municipales porque no tuvieron que llegar a ese nivel. Muchas veces se les facilitó esa intermediación y entonces ahí es donde se generan efectos distintos. Igual podemos pensar en frijol, exactamente igual. El frijol está en la finca donde debe estar, debe estar en la ladera donde debe estar, y donde debe estar el encadenamiento con los centros de comercialización, con los centros de transformación, con las oportunidades de ingreso, la semilla que se está sembrando en la más adecuada. Hay muchos elementos de esto que implican como repensar lo que venimos haciendo como país y como estrategias de desarrollo rural. Estamos aplicando la logística
del desarrollo local, la logística institucional y política para realmente darle contenido a estos proyectos en la generación de empleo. Yo creo que la mayoría de los casos no. Aquí vamos a ver el espacio así muy corto para la próxima presentación. Un par de preguntas. Tenemos dos. Sí, buenas tardes. Más que una pregunta, un comentario y ver cómo lo trataron, porque yo trabajo esta parte, ¿verdad? Con las comunidades para que se involucren en el sector turístico, y un factor importantísimo es en el cambio sociocultural, ¿verdad? Una de las formas que trabajamos, por ejemplo, en una comunidad era convertirlos en turistas para poder que entendieran cuál era la dinámica del turismo. Entonces los llevamos a un taller itinerante, le llamamos de hoy soy turista, ¿verdad? Porque ellos estaban creando todas las condiciones para desarrollar turismo en una comunidad que había sido agrícola siempre, ¿verdad? Y que se inserta una empresa turística y empieza a generarse una serie de problemas. Entonces, y fue muy interesante precisamente ese tipo de actividad que se hizo, porque entonces ya nunca habían salido como turistas, no es que no hayan viajado ni nada, pero no sintiéndose en esa categoría. Entonces fue muy fácil después al regresar el rediseño de los productos, ¿verdad? Entonces no sé si eso es, ustedes pasaron por ese aspecto. Por supuesto, para crear una experiencia para el turista hay que ser turista, y ellos no pueden pensar cómo piensan turistas y no hacen turistas. Entonces nosotros, dentro de las primeras capacitaciones y acompañamientos, se les llevó a visitar experiencias de turismo rural, totalmente antes de que se enseñara el turismo. Estuvieron en centros de Panichal, intercambiaron comunidades que aunque fueran muy cerca ellos no se conocían. Entonces, cuando tenían también los productos, empezamos, esas fotos son de algo que le llamamos nosotros prácticas rurales. Era que ellos mismos iban a visitar la comunidad de Copal de Nicoya, tenía su producto que era las caminatas hacia las salinas y todo. Entonces, todas las otras personas de otras comunidades y algunos estudiantes y nosotros íbamos a hacer la práctica. Ellos hacían la práctica con nosotros y nosotros también hacían la práctica visitando y hacían observaciones y evaluación. Pero no eran turistas de fuera, eran de la universidad y de las mismas comunidades. Después tenemos esa que es una caminata a un cerro, la comunidad de Coyolito, que tenía un cerro, corral de piedra, todo el recorrido lo diseñó la comunidad y las otras comunidades, y nosotros fuimos, y nada más fuimos como turistas y ellos practicaban, ofreciendo su producto, pero también otras comunidades practicaban como turistas y decían, bueno, es que no me gustó como servían la alimentación, y eso les servía para cuando después le tocaba a ellos, así estaban. Pero sí hicieron varias visitas fuera del Golfo, específicamente, bueno, en el mismo lugar se puede hablar de la centro de Panichal. Y ellos estuvieron, y les gustó mucho, además, porque allá es una zona de bajura, ¿verdad? Costa, y venir a Panichal de costa, y aquellos centros, y aquellos estaban sorprendidos con la pendiente, ¿verdad? Como los cafetales y todo, que ellos nunca habían, especialmente los de Isla Chile, estaban muy. Y les gustó toda la parte, cómo trabajaban la parte de sostenibilidad también. Sí. Sí, gracias. Son dos preguntas. Básicamente, ¿de qué manera se articula esta iniciativa? ¿De qué manera se articula la iniciativa con una iniciativa que nos presentó doña Rosemary Ruiz en las islas del Golfo, ¿verdad? Que tiene mucha relación y escuchándolos me parecen que están muy vinculados. Sí, claro. Perdón, y tal vez la otra es si se ha considerado la organización cooperativa como una opción, porque solo vi asociaciones. Con respecto al programa de Isla Venado, ellos trabajan únicamente Isla Venado. Nosotros trabajamos Golfo, comunidades costeras, comunidades de la península, y sí, ellos vienen trabajando por mucho tiempo. En algún momento entonces tuvimos que reunirnos con ellos, fuimos, ellos nos llevaron a Isla Venado, que nosotros no estábamos, les hicimos el diagnóstico del sistema turístico de Isla Venado y se los entregamos y les apoyamos con una cartografía para cuando estaban apoyándonos a ellos con esta la ley de los territorios costeros. Entonces sí tuvimos que coordinar, pero realmente ellos trabajan Isla Venado y se sale un poquito hacia Cabuya, pero no hacia el interior más del Golfo como Isla Chile, Costa Rica, esa parte no la trabaja. Pero sí tuvimos que coordinar bastante
y entregamos a ellos lo que hicimos de ir a Venado, se lo dimos porque es parte de su área de trabajo. Cooperativas, esa parte la maneja, como decía Pablo, nosotros integramos con la sede regional Choroteca. Ellos tienen un programa de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora ellos están siempre apoyándonos, pero sí, ellos manejan solamente la parte de, que es tal vez una observación que siempre se ha hecho, que son a nivel de asociación y no de cooperativa. Porque hasta que ellos no tengan un producto definido, tengan, en ese caso que es la ruta turística, clara, bien sólida, no podrían trabajar como cooperativa, pero sí tienen una federación, que es la Federación de Comercio del Golfo, que es la que está apoyando mucho en la sede regional Choroteca. Una más, Sergio Sandilla, de la Dirección General de Servicio Civil. No sé si ustedes como universidad, Tulio se llama, sí, tienen un contacto con Joaquín Arguedas, el director de Servicio Civil. ¿Se conocen o tienen alguna relación cercana? Aún no tengo el placer. Bueno, está muy bien. Don Joaquín nos envía a Yolanda y a mí a esta actividad y escribe en su correo, es muy importante que asistamos a este taller. Entonces, en estos 2 días hemos estado diciendo qué le vamos a decir a don Joaquín, precisamente de este taller, viendo la función del régimen de servicio civil dentro del tipo de profesionales que están generando ustedes acá y el tipo de trabajo que están generando en estas comunidades rurales. Entonces, capto, ¿verdad? El mensaje que podría decir a Joaquín es que a nivel de instituciones públicas, MAC, Ministerio de Educación o toda institución o ministerial que está en estas zonas, están demandando profesionales con este perfil, esta experiencia social, porque generan capacidad productiva. Entonces, si un servicio civil, por ejemplo, en este momento, con las unidades de recursos humanos de estas oficinas ministeriales, llámese MAR o llámese cualquier otra institución pública en estas zonas rurales, no tienen identificado perfiles profesionales como los que ustedes están generando, entonces significaría que a nivel de empleo el servicio civil viene rezagado respecto a la necesidad de profesionales que se ocupan en esas comunidades. Entonces, el asunto es quién comunica al servicio civil que esas potencialidades de profesionales se van a ocupar en un periodo de 1 año, 2 años o ya. Entonces hay que articular ese mensaje, ¿verdad? Si no lo están haciendo, por ejemplo, ustedes que participan en eso, si no le están diciendo a las oficinas de recursos humanos, ¿verdad? Yo quiero pertenecer a la base de datos del servicio civil para que me contraten como un profesional en la oficina de turismo de allá, nos estamos quedando cortos en esa articulación. Entonces alguien tiene que mover eso, alguien tiene que decir este tipo de profesionales se ocupan en esta zona. Pues si se están quedando cortos, alguien tiene que promover ese aspecto. Entonces, por ahí viene el punto. Ahora, el otro aspecto es, ese trabajo que ustedes dos desarrollaron acá, ¿cuánto tiempo les llevó desarrollarlo y cuánto dinero les costó desarrollarlo? ¿Por qué la pregunta? Porque podría ser que 2 personas como ustedes, trabajando en una oficina pública, no sea tan caro el costo de sostener esa oficina para el gobierno como el beneficio, el valor agregado económico que le está generando la comunidad. Entonces, aquella creencia de que es muy caro crear burócratas públicos para el Estado, como dijo Don Horno, podría traerse al suelo esa falacia y realmente es una situación económicamente muy barata. Entonces, ¿cuánto les costó a ustedes y cuánto tiempo tardaron en desarrollar un proyecto más chico? En ese caso, el proyecto fueron, bueno, dentro de la universidad existen proyectos en este caso, nosotros tenemos, eso fue un proyecto que se llama Proyecto Funder, en los cuales trabaja la sede central junto con algunas de las sedes regionales.
en este caso la sede de Heredia con la sede de Choroteca. Los compañeros de Nicoya, que fueron los que estaban encargados del proyecto en particular. Trabajamos durante 2 años en las 7 comunidades, fue ese proyecto, y no me recuerdo muy bien, pero creo que el presupuesto para esto fue hace como 3 años más o menos que lo terminamos, y el presupuesto para ese momento del Funder creo que nos habían dado como 16 millones de colones para los 2 años. Este es el segundo, este fue el primero, este hace 5 años, perdón, es que después estaba poniendo también en el Funder, es que hemos tenido varios. Este fue el primer proyecto que hicimos, luego tuvimos que extendernos a solicitud de las otras comunidades, pero ya más a la península. Este fue 2 años y este era muy poco, eran 6 millones. ¿Sí? Y ya para el otro se aprobaron los. ¿Sí? ¿Y ahí sí incluyen los salarios? No. La mitad del salario mío sí, en este. Pero lo que eran las capacitaciones, las guías, la alimentación de los talleres, la universidad conmigo en el transporte, y luego la otra parte era para la sede Choroteca, que era la compañera María que estaba trabajando. Pero en sí, entonces el costo del proyecto como tal, de implementar con respecto al valor agregado que es insignificante. Sí, es bastante bajo. O sea, para el costo, para el asunto gobierno es un costo insignificante. Sí, claro. Porque la alimentación de los talleres, la comunidad misma lo prepara, con fondos del fondo se les paga los costos, ¿verdad? De preparación, la capacitación, materiales, eso lo llevamos de la universidad, vamos a ubicarnos a la universidad, lo trasladamos para allá. Ellos siempre, a veces no se quedan en cabina, se quedan en un hotel, o a veces está complicado. Después de esto, surgió otro proyecto que es la actividad que mencionaba Pablo, que era de 16 millones, que era un proyecto para darle sostenibilidad a ese proyecto, la parte de sostenibilidad turística, ese tema que le exige el ICT y los operadores que pongan buenas prácticas de sostenibilidad turística, que si también un poco para ver si algunas podrían optar al certificado de sostenibilidad turística. Y luego ya nos han aprobado otros proyectos en la península, y ahí más bien nosotros ahorita tenemos otro proyecto igual, muy parecido a la cuenca de Tacuara, que también es solicitud de la comunidad, que está trabajando con el tecnológico y que también es bastante parecido. Entonces, finalizo. Entonces, el punto es el siguiente: la generación de empleo en estas zonas rurales a través de las instituciones públicas, quien hace esa solicitud de esa profesional son las propias oficinas de recursos humanos. Entonces, hasta que esa gestión llegue a esa oficina, llega al servicio civil, se hace toda esa tramitología, pensaría que aquí hay que actuar a la vez. Habría que ir directamente a don Joaquín Arguedas y decir: tenemos este grupo de capacidades profesionales, tal situación, queremos que se haga una extensión de esa capacidad profesional y que abra ese tema. Entonces, pensaría que ahí. Sí, bueno, yo quiero agregar un poquito más. Así de fácil, pero realmente la cosa es más profunda. Tenemos un problema de fondo. Tenemos un régimen de servicio civil que se diseñó en 1970. 53, más viejo, y es uno de los pocos de América Latina. Eso ha permitido que efectivamente Costa Rica tenga un servicio civil y un régimen distinto en la parte laboral. Muchos países, para no cubrir derechos laborales, no se crea este organismo. Y el gran problema es que, aunque somos viejos, desde el 53 para acá, como que se convirtió en un órgano relativamente cerrado con respecto a la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la gran limitante hoy día para que los municipios tengan efectivamente a ese especialista, a ese diseñador? Que las municipalidades desde el 80 tienen la misma estructura de recursos humanos y eso no se ha actualizado. Entonces, hay solo 5 puestos que se pueden contratar y tienen que ver con puestos administrativos de recaudación de impuestos, secretarias. Pero nadie está pensando, por ejemplo, que los planes de desarrollo local que
se están diseñando ahora los planes de reordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con mapas y ¿cómo se llama esto? Cartografía. Pero sí, estos sistemas nuevos prácticamente son servicios que los municipios contratan y entonces efectivamente contratan como consultores y no se logran desarrollar internamente. Entonces vean qué interesante, en Cotobruz de pronto aparece el interés de la comunidad en una ruta turística y las universidades apoyan, pero cuando al técnico de la municipalidad le hablan de ruta turística es como si le estuvieran hablando de los marcianos. O sea, no hay una expertise, no hay una posibilidad de ver que parte de las funciones hoy día de los funcionarios de la municipalidad tienen que ver con actuar en los planes de desarrollo local como actores estratégicos para la generación de empleo, para la generación de emprendedurismo, para la generación de recaudo, para la generación de nuevas oportunidades de empleo que van a permitir que este distrito o este cantón vaya para adelante. Por ejemplo, de los 81 cantones, no he encontrado un funcionario que me diga hacia dónde va el cantón. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente no hay una actualización de recursos humanos dentro de los servicios que puede contratar la municipalidad para tener un estratega que le diga al alcalde: mire señor, es que usted llegó aquí, pero hacia acá va este cantón. Usted va a gestionar recursos y proyectos en esta dirección. Ya aquí hay acuerdo de hacia dónde va este cantón. No, los alcaldes están llegando a municipalidades que son instituciones prácticamente del pasado, donde el único, digamos, interés del alcalde es ver cómo utiliza el poder para beneficio propio y de sus conocidos y de su partido político. Porque efectivamente no hemos trabajado en un manual de puestos que le permita al mismo gobierno local tener una estructura que le permita avanzar en una dirección que ya ha sido pactada con la comunidad a través de planes de desarrollo local, a través de planes de reordenamiento territorial, a través de catastro. Entonces, bueno, por ahí va el sentido, pero yo creo que me voy a reunir efectivamente con el señor con eso voy a postergarlo unos 40 años. Hay un asunto con respecto a eso. Lo que es toda la estructura administrativa y de puestos, quien le corresponde, quien le compete es al IPAM. El servicio civil da asesorías y tiene un área ahí que, a petición de la municipalidad, da asesorías en manuales de puestos y estructuras salariales. Pero eso es algo que lo utilizan muy poco las municipalidades, porque eso es a convenio con el IPAM, porque quien le compete toda la estructura y determinar todo eso es propiamente el IPAM, no el servicio civil. El servicio civil únicamente son las instituciones que están dentro del régimen. Antes estaban muchos por cuestiones salariales, porque ganamos menos los del régimen de servicio civil que las demás instituciones. Sí. Entonces, únicamente quedaron bajo el régimen de servicio civil lo que son los ministerios y las adscritas. Después de ahí, el servicio civil no tiene que ver nada con las municipalidades. Sí. Nada de eso. Pero miren que la Contraloría, para aprobar puestos, utiliza la información para la contratación de personal de municipios. Es un tema que lo conozco porque lo estoy viendo en muchas municipalidades. Sí, pero efectivamente es un problema de coordinación de los que hablamos estos días. Necesitamos hacer un proceso, o sea, meternos en la cabeza los tipos que estamos en una sociedad, que somos ciudadanos y que tenemos un derecho y una necesidad de coordinar desde las instituciones donde trabajamos para compartir información, compartir procesos y buscar salidas que nos permitan precisamente procesos de desarrollo, porque si no vamos a perder los espacios que tenemos. Realmente veámoslo como es. La Universidad Nacional, han visto hoy, tiene algunos proyectos, pero coordinamos mucho con las otras universidades y reconocemos el esfuerzo de los demás. Yo no me pondría nunca los zapatos de Juan Diego. Realmente él está cumpliendo una función histórica muy interesante desde los años 80, se hace estos trabajos y efectivamente se le da ese espacio. E inclusive, les cuento, yo tengo compañeros que ven con celo articular actividades con las otras universidades. Existe un celo muy grande
y es un tema, digamos, que como ciudadanos tenemos que superarlo como profesionales. Yo creo que ahí es donde hay un pequeño problema y yo creo que hay que mejorarlo. Don Fernando, para cerrar. Sí, es que estos sistemas laborales hay que tomar en cuenta de que los sistemas ahora no son determinados. Antes buscaban personas para un puesto. Hoy día hay todo un modelo Polifuncional. claro, vamos, es como el paso del tiempo a modelos más neocomunistas. Entonces, ahí las personas vienen y cumplen funciones múltiples. Porque todo también es un proceso de flexibilización de las relaciones laborales. Y entonces, antes cuando hacíamos proyectos, comprábamos, pensábamos en el tamaño, ¿verdad? El tamaño futuro del proyecto. ¿Verdad? Hoy día cuando compramos lo actual, porque puede ser que la revolución tecnológica le vuelva a un proceso de obsolescencia muy fuerte de los equipos. Igual pasa con los sistemas laborales, digamos, un modelo se ha revolucionado. Sería interesante hacer algún día un workshop, una sesión para ver qué es lo que pasa, qué es lo que significa realmente pasar de estos modelos a los que estamos acostumbrados de esa industria tradicional a todo lo que es la nueva industria y de cómo hay cambios muy profundos en los tipos de recursos humanos que se demandan. Ya no queremos una persona que cumpla solo una función, sino gente que cumpla funciones múltiples. Y algunos queremos estar en la especialidad y los procesos se volvieron más complejos o más interdisciplinarios. Antes había una mejora técnica, hoy día hay como una sectora de la innovación. Y yo no sé, es un día Vamos a dejar el tema en agenda porque yo creo que necesitamos terminar, todo el mundo está cansado, pero sí va a ser definitivamente el tema de agenda, tal vez antes de que se acabe el año, y vamos a llegar ahí y vamos a hacer un pequeño, para ver si hacemos un workshop luego. Bueno, por esta vía, como reconocimiento al trabajo que me han entregado ustedes en la exposición, se les da un certificado, evidentemente agradecimiento a Mayrin Alvarado.